Ok, continuamos nuestro estudio de la fe cristiana y la posmodernidad. Y ya estamos en el tema de las ideas y conceptos principales del posmodernismo. Empezamos ya con un video con cuestiones de introducción, los personajes principales los conceptos que vamos a tratar. Y ahora ya tratamos esos conceptos. Y el primero en realidad son dos, van juntos, pluralidad o pluralismo y diversidad. Este, los he puesto juntos, no son lo mismo, pero están muy relacionados. Eh, bueno, el pluralismo y la diversidad han existido siempre, no es un invento de la época, no es un invento del posmodernismo o de la posmodernidad en esta época, ha estado presente siempre en la historia de la humanidad y se ha manejado de diversas maneras. La humanidad ha funcionado en medio de la diversidad. El pluralismo tal vez un poco más tarde. Eh, lo que pasa es que en esta época postmoderna ambos conceptos adquieren un significado más sobresaliente y además más determinante, porque sirve incluso para definir identidades de individuos, de grupos, de sociedades. Por diversidad se entiende las varias maneras en que se expresa una realidad o también la distinta manera que las cosas están, las vemos y están ahí. Eh, eh, Cuando se habla de diversidad, no estamos hablando necesariamente de emitir un juicio de valor, un juicio para que diga si algo está bueno o algo está malo. Simplemente es una cuestión que se describe. La diversidad es más descriptiva, pero ahora está tomando una nota en que va adquiriendo un significado en sí mismo. Eh, la diversidad no se ha visto bien en los círculos cristianos o en los círculos evangélicos. Eh, Se ha visto la diversidad como que fuera algo no tan bueno, como algo malo. Eh, y es una herencia de la modernidad. La modernidad lo uniformó todo, todo lo hizo parejo, todo quiso serlo igual, uniformar las, los estados, las instituciones, prácticamente todo. Y entonces nosotros heredamos eso y vemos la diversidad como algo que se desvía del ideal. Incluso lo asociamos con la unidad de la iglesia. Eh, entonces la diversidad como que atenta contra la unidad. Eh, bueno, en realidad no es así. La Biblia enseña tanto la unidad como la diversidad y lo enseña bastante claro y bastante bien. Eh, Así que lo que tenemos que hacer es recuperar el valor de la diversidad y la posmodernidad nos está ayudando a hacer eso. Le ha quitado ese estigma de malo y ahora la diversidad es algo no solo que tenemos que aceptar simplemente o tolerar, digamos, no, es algo que debe aceptarse, asimilarse e incluso debe promoverse y celebrarse en general, pero incluyendo en la iglesia y en el mundo. Entonces ya cuando entramos al tema de la iglesia, la teología misma o el ministerio cristiano, ya nos ponemos nerviosos porque ya la diversidad como que no sabemos qué hacer con el que es diferente, con el que es distinto, con el que piensa diferente, con el que actúa diferente. Y entonces estamos como un poco a la defensiva, incómodos con el concepto. Bueno, la posmodernidad le está quitando la incomodidad a la diversidad. Así que bienvenida a la diversidad bien entendida. ¿Ya? Cuando pasamos al pluralismo, el pluralismo ya es otra cosa, es otro nivel. El pluralismo ya no es simplemente una cuestión descriptiva de que hay muchas cosas y son diferentes. No, el pluralismo ya es una ideología que está diciendo que todas las cosas que son distintas tienen el mismo valor, valen igual.
Bueno, uno podría decir sí, sí, hasta cierto punto, pero cuando ya vamos a ciertos lugares, a ciertos conceptos específicos, por ejemplo, con el tema religioso, eh, ya la cosa no es tan así. Eh, Hay diferencias y hay diferencias de valor en el pluralismo cuando hablamos de personas, de seres humanos, de grupos sociales, de culturas o de ideas religiosas, de creencias. Eh, el posmodernismo nos está vendiendo la idea de que no debemos hacer esas diferencias y que debemos aceptar todas las cosas como iguales. Ahí viene el tema que vamos a ver más adelante del relativismo epistemológico, es decir, todas las verdades valen igual, son lo mismo. Ese es el pluralismo. Eh, y ahí ya tenemos un poquito de más problema nosotros. Hoy se habla mucho del pluralismo religioso, por ejemplo, de que por qué el cristianismo tiene que decir que es exclusivo o que tiene la única forma de llegar a Dios o de llegar a la salvación. Sí hay otros grupos, hay otras religiones. Es un elemento. Y además ahora se agregan otros. Se habla de diversidad de género, por ejemplo, pero la diversidad de género la entendemos en un sentido muy limitado. Hay diversidad, pero es muy limitado. Ahora se agrega con el pluralismo y se hace ilimitado. Ahora se proponen cualquier cantidad de géneros, ya. Eso ya es otra cosa. ¿Ya? Y así podríamos hablar de otras cosas más relacionadas este, con el pluralismo y con la diversidad. El punto es que la diversidad la debemos celebrar y el pluralismo lo debemos reconocer, pero tenemos que estar con cuidado. Eh, el segundo concepto es el deconstruccionismo. Eh, es un concepto muy importante del posmodernismo. Eh, la idea de que hay que deconstruir todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos creído, todo lo que hemos entendido, todo lo que se ha dicho antes, porque es sospechoso, viene ya con ciertas tendencias, ha sido dicho por ciertas personas. La historia, por ejemplo, hay que deconstruir la historia porque la historia fue escrita por los vencedores. Este, las ideas religiosas hay que deconstruirlas. Pero un problema que ha dado la posmodernidad es que deconstruye y no necesariamente construye. Aunque hay una filosofía educativa de construccionismo, que vamos a hablar de eso también. El punto es que nos deja un poco inciertos, ¿no? Nos deja un poco en el aire. Eh, Esta es la evolución de ideas que han estado presentes en la filosofía sobre cómo se hacen las ideas, cómo se elaboran las ideas, qué se necesitan, qué herramientas hay. Desde tiempos muy antiguos se hablaba de la dialéctica, y la dialéctica ha sido usada a lo largo de la historia y es el choque de ideas, el conflicto entre las ideas produce nuevas ideas. Y hay una especie de deconstrucción ahí, lo que no se le llamaba así. Hay una tesis y hay una antítesis y luego viene una síntesis. Bueno, ya está en juego algo en que las ideas se van produciendo cuando hay opuestos, cuando algo se deshace, digamos, para ver si de hacer otra cosa. Ya más tarde, en el siglo XVII, René Descartes propone la duda metódica. Eh, es una herramienta para hacer ideas. Hay que dudarlo todo. Ya dijimos que Descartes diría, dudo, luego pienso, luego existo. Eh, y la duda se llama metódica porque es una herramienta, es un instrumento para construir ideas. Bueno, y ahora en esta época tenemos el deconstruccionismo, que es más o menos lo mismo, solo que aquí ya está como más desarrollado, más abarcador, el deconstruccionismo. ¿Cómo se aplica eso, por ejemplo, a la teología? Vamos a hablar de eso. ¿Tenemos que deconstruir las ideas teológicas que hemos heredado? Yo diría que sí.
pero para construirla, de nuevo, con las nuevas metodologías y llegar al final de cuentas más o menos a las mismas conclusiones que se han llegado siempre, especialmente cuando hablamos de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Eh, Otras verdades pues pueden tomar diferentes formas y diferentes rumbos. Bueno, estos son los primeros conceptos. Vamos a hablar de otros conceptos más adelante, pero por ahora aquí lo dejamos.